Términos de que estaría planeando todo esto, no sé cómo lo dijo Fernando, lo tenemos aquí como uno de los puntos a conversar en alguno de sus intervenciones, ¿no es cierto? Pero al parecer habría dicho claramente que se planea un atentado en suelo venezolano contra figura del Estado venezolano. Sí, eso lo han dicho o lo han asomado acá en Venezuela, que pudieran empezar a ocurrir situaciones planeadas desde la oposición y por supuesto la cabeza de todo señalan a María Corina Machado. De hecho, Nicolás Maduro dijo la tarde-noche de este jueves que María Corina Machado forma parte de una estructura donde traficaban personas y que las pruebas se las habían entregado primero al gobierno de Joe Biden y ahora se las habían entregado al gobierno de Donald Trump. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. Aparte de algunos delincuentes al norte de Estados Unidos, se los llevaron los propios aliados de quienes gobiernan hoy. Tenemos las pruebas. Es más, puedo decirlo hoy. Creo que puedo decirlo. Ya le dimos las pruebas hace tiempo al gobierno anterior y le hemos llevado, aparte de algunos delincuentes al norte de Estados Unidos, se los llevaron los propios aliados de quienes gobiernan hoy. Tenemos las pruebas. Es más, puedo decirlo hoy. Creo que puedo decirlo. Ya le dimos las pruebas hace tiempo. Sí, bueno, allí escuchaban a Nicolás Maduro, eso fue el día de ayer, diciendo que habían entregado las pruebas y que María Corina Machado junto a Carlos Vecchio, quien fue, digamos, el embajador de Juan Guaidó ante Estados Unidos y algunos otros personajes que tuvieron que irse de Venezuela y que hacen vida ahora en Norteamérica, bueno, que ellos encabezaban una estructura y que estaban cometiendo delitos en nuestro país y que ahora se refugian bajo el gobierno de Donald Trump, ¿no? Tratando de hacer un paralelismo con lo que ellos son acusados. Oye, y habla de María Lasayo Machado, ¿a qué se refiere? Siempre él habla María Lasayo Machado, ¿a qué se refiere con Lasayo? Como término quizá de allá de Venezuela, porque bueno, aquí lo conocemos. Sí. Un sayo, un empleado. Sí, la sayona es como un cuento de camino en los llanos venezolanos de una persona que aparece de luego de morir y se le aparece a los hombres que son infieles, ese tipo de situaciones, pero es más allá, es un mito, es un cuento de un fantasma en los llanos de Venezuela. Oye, y ojo, ya que seguimos en esa misma línea, se está hablando qué va a pasar ahora con María Corina Machado. María Corina Machado ya estaría planificando una gira internacional, pero focalizada en Estados Unidos. O sea, después de estar unos días en Oslo, Noruega, donde ya la vimos ayer dando incluso conferencias de prensa, está evaluando viajar a Washington, D.C. y pronunciar discurso. No solo va a estar en la Casa Blanca, sino también en el Capitolio para reafirmar, no solo, dice primero, agradecerle personalmente a Donald Trump todo lo que se está gestionando en estos momentos ahí en el Caribe. Ojo, porque sabemos que hay muchos, incluso al interior, de quienes defienden el galardón, que no están de acuerdo con que ella, de alguna manera, esté avalando este inminente ataque u operación quirúrgica que lleve adelante la caída del régimen de Nicolás Maduro, porque eso choca con un Nobel de la Paz. Pero bueno, ella está evaluando la posibilidad de irse, y yo creo que lo va a hacer, va a viajar a Estados Unidos, va a sostener una reunión donde le va a agradecer el rol que ha cumplido hasta ahora Donald Trump, y también luego va a ir al Capitolio, un Capitolio donde estábamos conversando aquí. Los legisladores están súper divididos en lo que se está desarrollando Acá allí. no nos enteramos tanto de esa discusión interna en Estados Unidos, pero fíjate que los viernes son especialmente tensos.
y noticiosos, porque en general ahí alguien nos comentaba que los ataques norteamericanos, quirúrgicos, no, porque le han dicho, sabemos dónde están las casas, dónde se elabora la droga, dónde se distribuye, dónde se almacena, en fin, ocurre los fines de semana. Históricamente, ¿no? Ha sido así. Yo tuve una duda igual, porque entiendo que María Corina salió a través de un puente aéreo norteamericano, ¿no? Sí, no, ahora se conocen más detalles. Claro. La verdad, con la ayuda de efectivos de la CIA. Entonces, lo que hace ella, salir de la clandestinidad disfrazada con peluca, a Maracaibo, ¿no? Y desde uno de los suburbios de Caracas, lo que les puedo contar. Va rumbo, no, fíjate, a todo el área de Falcón. Ya. Entonces, esta travesía que normalmente ayer nos contaba Fernando que debería haber durado 5 horas, en realidad duró 10 horas. Pasó por 10 puntos de paramilitares. Disfrazada. Y disfrazada, con peluca y malísimo, por estas carreteras verdes que hacía alusión ayer Fernando, que en definitiva son caminos en medio de la selva para llegar a un punto, un sector portuario, para tomar esta embarcación. Insisto, con efectivos de la CIA, eso ya está... Agentes que operan en Venezuela. Sí, están operando en Venezuela y le ayudaron a salir y además enfrentar esos 10 puntos de control de la policía militar venezolana, luego llegar a puerto y subirse a una embarcación pesquera, ahora se sabe, es una embarcación pesquera la que lo lleva durante esa travesía para llegar a Curazao, donde no solo hubo 2 casas estadounidenses resguardando, vigilando esta travesía, sino también un helicóptero holandés, porque sabemos que Curazao es una isla holandesa. Mira cómo estuvo todo el mega despliegue para luego llegar hasta Curazao y luego emprender en un jet privado viaje a Oslo, Noruega. ¿Cómo va a volver? Se pregunta uno. Esa yo creo que es ahora la gran pregunta. Gran pregunta. El régimen también la dejaría ingresar. Eso. Lo veo difícil porque es más peligroso la líder opositora al interior de Venezuela que en el exilio, como están todos los líderes de oposición. Porque ella se ha validado de esa manera también, ¿no? O sea, el quedarse ahí. Claro, o sea, ha sido un tema muy recurrente en su discurso. Mira, yo tengo la impresión de que la vuelta de María Corina a Venezuela, que la va a intentar, yo vi aquí como algunos chilenos, me acuerdo del caso de Eric Schnake, que también volvió clandestino, volvían, la gente se la arreglaba, va a tratar de precipitar, que es lo que yo creo que está detrás de todo esto, un quiebre interno que permita pedir auxilio para volver a la democracia y facilite la intervención extranjera, por así decirlo. De Estados Unidos. Este es el cuadro que a mí me parece más real dentro de todo lo que está ocurriendo. No me imagino bajar marines americanos armados a tomar parte del territorio venezolano. Me imagino mucho más el apoyo a algunas personalidades o un grupo que toma la decisión de decir que el fraude no puede seguir adelante, que hay que hacer una transición y piden ayuda. Y por ahí puede haber una decisión más importante. Preguntémosle a Fernando si es una de las posibilidades, Fernando, ¿cómo lo ven de manera interna? Porque ahí, bueno, han hecho tantos intentos, creo yo, desde ponerle precio a la cabeza de Maduro, apostar a este quiebre interno. ¿Es una de las alternativas? Bueno, sí, digamos que es uno de los escenarios que, conversando con los distintos politólogos y políticos en Venezuela, pudiera estar pensando el gobierno estadounidense y es por eso que Donald Trump ha alargado toda esta situación buscando que en Venezuela internamente ocurra algo para él no tener que hacer, digamos, ese ingreso o esas maniobras hostiles con el ejército estadounidense dentro del territorio venezolano, porque sabemos, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde el punto de vista económico, militar, inclusive diplomático, con el mundo entero, una incursión militar en América después de tantos años que han pasado de lo que ocurriera en Granada y Panamá. Pero digamos que esta actuación, lo que acaba de ocurrir con María Corina Machado, también deja claro la fragilidad dentro del Estado venezolano, porque esta agrupación que se atribuye el rescate de María Corina Machado, una especie de organización mercenaria con estadounidenses que son militares retirados, con más de 25 años de experiencia
dentro del ejército de Estados Unidos, son los que habrían sacado a María Corina Machado, una agrupación que se llama Great Bull Request. Serían los que se atribuyen el rescate de María Corina Machado, pero que además se habrían pasado desde el centro norte de Venezuela hasta el occidente para poder salir. Eso también deja claro, primero, que Venezuela, el Estado de Derecho es un Estado frágil, pero además el Estado de Seguridad también lo deja en entredicho porque, bueno, se pasearon por el centro del país muy cerca del poder, ¿no? Y otro punto que me faltó decir, se simularon 3 salidas marítimas. Se simularon 3 salidas, 2 puntos ficticios en Puerto Cabello, que tú nos puedes graficar el lugar exacto donde queda, y Ocumare de la Costa, y un tercero real en las playas de Falcón, que ese fue el utilizado. Es decir, dice que en este operativo donde iba disfrazada, iba con efectivos de la CIA, se hizo además coordinado con fuerzas militares norteamericanas, con funcionarios de inteligencia venezolanos. Y que esta maniobra incluyó rutas falsas, patrullajes aéreos y ese traslado de alta mar. Pero ese punto no lo habíamos... Hicieron simulaciones con otros vehículos, en definitiva, que iban a salir... Para despistar. Para despistar el elegido finalmente, que fue Falcón. Pero hubo otros movimientos de salidas marítimas. 2 puntos ficticios, en Puerto Cabello y Ocumare de la Costa, que debe estar relativamente cerca. Y estaba escuchando la radio hoy día en la mañana, Fernando, y dicen que no es primera vez que es esta ruta la utilizada para sacar a líderes de la oposición venezolana que ya se encuentran en el exilio. Que esta ruta marítima vía justamente esta isla holandesa, Curazao, ya había sido utilizada, ¿no es así? Sí, en el año 2017 la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que es parte de todo lo que está ocurriendo con la injusticia en Venezuela, no hay que exculpar a Luisa Ortega Díaz de todo lo que ocurre acá, hablando del sistema de justicia, porque ella es parte de todo eso, de la persecución y de maniobras con el sistema de justicia para perseguir a disidentes, al gobierno primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Ella es parte de todo ese entramado. Bueno, ella salió por el estado Falcón también, vía Curazao, porque es muy cerca. Son aproximadamente unos 22, 23 kilómetros que separan a Falcón de Curazao. Utilizar Puerto Cabello, que queda en el estado Carabobo, es muy lejos. La distancia debe ser el doble, ¿no? O quizás el triple de la distancia entre Puerto Cabello y Curazao, y por supuesto Ocumare de la Costa está más cerca de Caracas, por ejemplo, para que tengan una idea, y la travesía pues es mucho más larga hasta esta isla del Caribe, por lo que hubiesen pues puesto en riesgo la vida no solo de María Corina Machado, sino de quienes la acompañaban, porque según el relato, el mar, la brisa, estaba muy picado el mar, y en una embarcación tan precaria como un peñero, una embarcación pues de madera, pudiera haber sufrido un colapso con digamos, el estado crítico del mar en esa travesía. Sí, en alta mar, y estaba bravo el mar en esa, porque él decía muy bien, como ocurrió después de las 6 de la tarde, ahí es cuando justamente era más complejo. Hoy día hay varios gobiernos, digamos, que muestran simpatía por Maduro. Putin entre ellos. Pero quiero hacer una mención a otro gobierno. Vamos a ir a Putin. Pero Putin es también una especie, un pseudo dictador, o sea, tampoco le tengo mucho respeto, digamos. Pero escuché ayer en la mañana la llamada mañanera de Claudia Sheinbaum, que es una conferencia de prensa que da la presidenta de México todas las mañanas, como lo hacía Andrés Manuel López Obrador. Y le preguntan por María Corina Machado, le dicen, ¿tiene algún comentario que hacer sobre el Premio Nobel de la Paz? Y ella dice, no tengo ningún comentario que hacer. Y dice, además México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. Yo digo, pregunto, y ahí Mariano es el que sabe, ¿no? ¿La autodeterminación de los pueblos es infinita? ¿Es hasta el infinito? No, no es infinita. La autodeterminación de los pueblos es algo muy importante, que tú ejerzas tu soberanía y tus relaciones internacionales
Perfecto, pero cuando está violada la democracia, de la manera como está en Venezuela, se limita la autodeterminación y nosotros tenemos no un derecho a la intervención militar, pero el derecho a opinar, a trabajar por la solidaridad y a trabajar para que vuelva la democracia a esos países. A mí me parece a estas alturas indecente, de verdad, o sea, me parece una indecencia ya intelectual, que una persona, y no voy a apuntar contra la presidenta de México necesariamente, pero me parece de una indecencia brutal decir que uno defiende la autodeterminación de los pueblos en el caso venezolano. O sea, pero ¿de qué autodeterminación? ¿Pero en qué? ¿Pero qué tomaron de desayuno? O sea, de verdad me parece que... No se respetó la autodeterminación del pueblo venezolano, que fue casi un 70% decirle, a usted, señor Maduro, no lo queremos. Claro. No, pero claro. ¿cómo la presidenta del tercer país más importante de América Latina, después de Argentina y Brasil, habla de autodeterminación de los pueblos en el caso de una Venezuela donde se robaron burdamente una elección? Es increíble lo que estamos haciendo. Bueno, pero si es la situación general de América Latina, estamos viviendo la fragmentación más grave y la separación más grave de la historia. Ahora, la declaración de la presidenta venezolana solo va a introducir un matiz. Perdón, de la presidenta mexicana, solo para introducir un matiz. Es la típica declaración que hacen los mexicanos sobre Estados Unidos, que les quitó un territorio importante. Entonces, siempre hay alguna cosa detrás de una declaración mexicana respecto a Estados Unidos. Mira. Me parece que estamos asistiendo a una infame distorsión de la realidad. Y yo voy a repetir ahora algo que ya dije de una manera mucho más exaltada, que de hecho lo usaron para varios memes, les regalé un meme, pero lo voy a decir de manera mucho más tranquila. Si hay un interlocutor en cualquier escenario, privado o público, que me viene a mí a hablar de la autodeterminación del pueblo venezolano, yo me paro y me voy, porque tengo 3.500 huevas más importantes que hacer. O sea, no voy a abrir espacio a ninguna discusión. Yo estuviera en esa conferencia de prensa de la presidenta de México, yo no le contesto nada. Pero nadie le rezo un Padre Nuestro por su destino, me paro y salgo de la conferencia. Porque no podemos seguir diciendo que la Tierra es plana. Sí, perdón, Fernando. Sí, vamos con Fernando y preguntarte además... Sí, ayer hay mucha gente que dice que la Tierra es plana. Ayer sorprendió mucho una declaración del presidente de Uruguay, quien decía que, bueno, al menos a mí me sorprendió mucho, ¿no? Por lo neutral que siempre es Uruguay, pero además con gobierno siempre muy correcto, ¿no? Y él decía que este año era una oportunidad para haber declarado el Premio Nobel de la Paz como desierto, es decir, digamos, apartando a María Corina Machado y de alguna manera solapando la lucha que ella ha encarnado desde hace muchos años. Mira, como decíamos, no hay buenos líderes en general. Yo creo que esto además hemos asistido al fracaso de organismos internacionales que no han tenido las herramientas de la misma democracia que internamente no sabe cómo salir de situaciones como esta, en fin.